Para el senador. Tremenda introducción. Bueno, tiene un disco especialmente de clásicos navideños, Frank Sinatra. Seguramente todos hemos escuchado las canciones de Frank Sinatra, más allá de las conocidas, sino que también este disco navideño a propósito de su cumpleaños. Era bueno el recuerdo y la introducción. Pero ya estamos con el senador Sergio Gaona, que le damos las gracias por estar acá de Copro presente en nuestra radio. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Gusto de saludarlos a cada uno de ustedes que están aquí en el estudio y por supuesto también a los auditores y auditoras que nos escuchan en la 95.1 en Radio Guayacán. Un gusto y encantado de estar aquí en la radio. Muchas gracias. Vamos inmediatamente a ponernos a tono con la conversación. Están pasando hartas cosas, la verdad, pero queríamos partir por el tema de la reforma de pensiones, que estábamos hablando fuera de micrófono. ¿Qué le parece, bueno, este optimismo, no sé si exacerbado del ministro Marcel y también de la ministra Jara, decir que estamos casi a punto ya de lograr un acuerdo para la reforma de pensiones, y a otros que han puesto un poquito más de paño frío, decir, oye, todavía falta definir hartas cositas, ¿no? ¿Mucho optimismo de parte del ministro Marcel? Yo prefiero que el ministro Marcel y en general el gobierno sea optimista, sin perjuicio de que las dificultades que hayan y que quizás las cosas no estén del todo resueltas, pero yo creo que voluntad hay para poder llegar a un acuerdo en la medida de que haya evidentemente posibilidades de que haya cesión de todas las partes en esto. Para recordar rápidamente, sabemos que desde la Cámara de Diputados salió la reforma previsional aprobada, pero salió un cascarón, porque todos los contenidos particulares fueron casi todos rechazados. Entonces, evidentemente lo que se hizo en el Senado fue constituir una comisión de expertos y además ir votando, más que votando, ir llegando a acuerdos ad referéndum. ¿Qué significa eso? Aún no se ha votado en general en la Comisión de Trabajo del Senado. Significa que aún ni siquiera se ha votado la idea de legislar. Pero se llegó a un acuerdo de ir acordando cosas y dejarlas al referéndum. Significa que hubo votaciones, no son válidas para la votación en general, se sigue escuchando audiencia, se constituye este grupo de expertos, pero una vez que concluye este proceso, que debiera ser la primera semana de enero o segunda semana de enero, se vota definitivamente todo lo que se acordó, se aprueba. ¿Entiendes? Ese es un poco el ad referéndum. Significa Perfecto. que hay una votación previa, no formal, pero que después se ratifica con una sola votación a referéndum. Y está en varios temas de acuerdo. Hay algunos que dicen que quedó poco de eso, de la comisión de expertos finalmente. La comisión de expertos todavía falta un resultado respecto a 3 materias que son fundamentales. Porque en todas las demás cosas hay bastante acuerdo, que la pensión es bastante más que lo del 6%. Ahora, lo del 6% adicional es clave y fundamental, porque lo que se trata aquí es precisamente para mejorar las pensiones, tenemos que mejorar la cantidad de cotizaciones, la densidad y el volumen de las cotizaciones. Claro. Y evidentemente aumentar un 6% con cargo al empleador, eso va a aumentar las cotizaciones y necesariamente aumentar los fondos, y ese fondo permite otorgar mejores pensiones en el mediano y largo plazo. Entonces la dificultad está en qué hacemos en el corto plazo con los actuales pensionados y qué hacemos con la PGU. Y es ahí donde tenemos la gran discusión. Entonces, lo que está aprobado, hay una serie de cosas aprobadas relacionadas con materias de las comisiones, del sistema de inversiones y todo eso. Y faltan 3 aspectos fundamentales, como te decía. Primero, definir si el 6% de la cotización adicional de cargo del empleador va a la cuenta del trabajador o va a cuentas distintas, va una parte al trabajador y otra parte a resolver una serie de dificultades que tiene el sistema, que el gobierno plantea que debe ser resuelto con la cotización de los trabajadores. Lo que nosotros planteamos es que esa solidaridad, entre comillas, que en el fondo es un reparto, que ese aporte para resolver los problemas como la desigualdad de las pensiones entre hombres y mujeres, producto Claro. de que las mujeres tienen mayor expectativa de vida, por lo tanto uno necesitaría poder suplementar a las mujeres. Hay un tema de los cuidadores también y cuidadoras que quieren apoyar con estos fondos también, y hay otros temas relacionados también con la edad de la jubilación y varias cosas por el estilo. Pero en definitiva lo que nosotros creemos que eso tiene que financiarse con impuestos generales o con otros mecanismos, pero no tocar la plata. No con cargo al 6%. No con cargo al 6%. Entonces ahí tenemos la gran discusión. Esa es la gran discusión. Ustedes estaban dispuestos hasta un 4,5 que fuera directo, si no me equivoco, y ese 1,5, lo que decía usted, este mecanismo de compensación, no de reparto, porque también se levantaron muchas voces cuando Guillermo Ramírez dijo reparto y salieron los republicanos y dijeron, pero ¿cómo la UDI está hablando de reparto? Un lapsus linguis. Se tuvo que corregir, dijo mecanismo de compensación para el tema de la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Hasta cuánto cree usted que su bancada está dispuesta a ceder en ese 0,5? Si el gobierno les dice, pongámoslo un poquito más, llegamos a un 0,70, 0,8. Claro, mira, nosotros creemos de que el 6% de las cotizaciones, yo por lo menos,
la política es el arte de lo posible. A mí mucha gente me escribe, me dice, ¿por qué están cediendo en esto y todo lo demás? En fin, no, mira, la política es el arte de lo posible. Y evidentemente cuando uno quiere llegar a acuerdos, tiene que ceder en sus posiciones. Yo en lo personal soy partidario que el 6% íntegramente vaya a la cuenta del trabajador. Sí. Y la compensación para la igualdad, puede haber una fórmula que permita que parte muy mínima de ello pueda ir a la compensación, pero la compensación también se puede resolver vía impuestos generales u otros mecanismos de reasignación de recursos. ¿Ni siquiera con un préstamo transitorio? Ni siquiera con un préstamo transitorio. Yo creo que bueno, esos son mecanismos que podrían ser. Ya. Yo hoy día me mantengo en mi posición del 6%, pero estas posiciones no son posiciones rígidas absolutas, digamos. Porque te decía al principio, y yo se lo digo a muchos de nuestros auditores que piensan como nosotros, que el 6% del íntegro al trabajador. Bueno, la política es el arte de lo posible. Si queremos una reforma de los pensiones, tenemos que abrirnos un poco a ciertos acuerdos. Yo esperaría, y yo estoy trabajando para que el 6% vaya íntegro a la cotización individual de las personas, digamos, y que los mecanismos de compensación sean por la vía de impuestos generales o la disminución de los costos de comisiones de las AFP, y con esos recursos poder quizás mantener ese cobro de comisión y con parte de esos recursos poder resolver los temas de las cuidadoras, el tema de la compensación entre mujeres. Y porque además, ¿sabes qué pasa? Lo que me pasa a mí también es que yo todavía no logro ver o que el gobierno nos muestre números y datos concretos de qué pasaría y cuánto es lo que hay que compensar, cuánto es lo que habría que entregar a solidaridad, en fin. Es una solidaridad bien curiosa, porque esto es una solidaridad con la plata de los trabajadores. Uno esperaría que la solidaridad se hiciera con impuestos generales, porque en impuestos generales todos aportan, las empresas, los de mayores ingresos, los trabajadores, en fin, todos aportan. Claro. En cambio, en el caso de la cotización es del trabajador, por lo tanto aquí lo que el gobierno pretende, al entregar parte de esos recursos a este sistema de reparto, pretende hacer solidaridad con el bolsillo de los trabajadores, y nosotros por lo menos no estamos dispuestos a eso. Ahora ¿cómo resolvemos? Porque por un lado el gobierno dice no me alcanza la plata, no puedo llegar a endeudarme más del 40% del PIB, y cómo aumento los impuestos si, por ejemplo, en la última reunión con la SOFOFA dice no, que tienen que bajar los impuestos a la empresa, y la vía para lograr dinamizar la economía es no a través de mayor impuesto, sino que todo lo contrario, bajar los impuestos, y tampoco estamos disponibles que se le aumente el impuesto a las personas. Mira, es cierto que nuestra tasa de impuesto corporativo está un poquito más encima de los países OCDE, eso es verdad, es lo que dicen el sector empresarial, pero tampoco es una cosa tremendamente más allá de lo que pagan los países OCDE. Yo no tocaría la tasa de impuesto corporativo y no la bajaría, tampoco la subiría, y yo más bien apuntaría a cómo generamos todas las condiciones para aumentar la certeza jurídica, terminar con la incertidumbre y aumentar la inversión. Fíjate que Chile, a pesar de ser un país donde todo está más lento hoy día, donde hoy día hay países del resto de Latinoamérica que están atrayendo más fuertemente las inversiones que nosotros, pero todavía nosotros seguimos siendo muy atractivos por nuestra base institucional y por nuestra seriedad. En Chile se confía. En otros países pueden haber más ventajas, pero no se confía tanto. Yo creo que esa confianza que hay en Chile hay que aprovecharla, hay que resolver nudos importantes como la legislación ambiental, la ley marco de permisos sectoriales o la permisología, hay que generar menor discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones de las autoridades competentes relacionadas con los temas de la aprobación de proyectos, y ahí tenemos la legislación ambiental, donde tenemos una gran dificultad. Hemos visto, hemos hecho noticia por muchos proyectos grandes que se han caído, y hay menos inversión. ¿Cómo el gobierno puede resolver este tema de las compensaciones que hay que hacer en pensiones y todo eso, generando más recaudación? ¿Cómo se genera más recaudación? Que haya más inversión y que las empresas paguen más impuestos producto de mayor recaudación y no por un producto... No necesariamente aumentar los impuestos. Y además ya tuvimos una ley de cumplimiento tributario que en el fondo lo que apuntaba no fue subir los impuestos, pero sí, porque yo siempre digo, a ver, no hostiguemos a la gente que pague impuestos, preocupémonos de aquellos que no pagan impuestos. Entonces ahí la ilusión y la evasión es un tema con la ley de cumplimiento tributario que está siendo abordado de buena manera. Tiene sus bemoles, sus discusiones, todas las 50 transferencias, pero en fin, pero al final de cuentas toda la gente que hoy día hace actividad comercial, porque toda la gente que vende por Instagram y en redes sociales no paga un peso de impuestos, y créanme que venden harto, así que hay que pagar impuestos, porque si tenemos que contribuir todo en esto. Entonces yo creo que más por esa vía que por la vía de aumentar impuestos, y yo creo que eso forma parte de lo que tiene que hacer un gobierno, porque es re fácil decir vamos más plata, aumentemos los impuestos, pero ya tenemos experiencia con reformas anteriores que el aumento de impuestos no produjo mayor recaudación, por el contrario.
Quiero cerrar un poco el tema de la reforma de pensiones, porque para entender un poco la diferencia que tienen ustedes con el gobierno, con el sistema de reparto y con lo que ustedes plantean, debería ir completamente a las cuentas de capitalización individual. Hay muchos que dicen que es el generar este sistema de reparto, porque claro, hay gente que dice, oye, pero es que hay personas que no cotizaron toda su vida por N problemas, y otros dicen, pero bueno, ¿qué culpa tengo yo? Que si yo me preocupé de trabajar, de imponerme, ¿y por qué tengo que financiarle la pensión finalmente a una persona que no trabajó? Esa es la discusión también de que este sistema de reparto no incentiva precisamente el ahorro. Bueno, también puede ser un bemol, pero al final las personas que nunca han cotizado, que han tenido dificultades o que siempre han trabajado en horario por muchos años y no cotizaron, en fin. Se conversa con la PGU, ¿no? Exactamente, está la pensión garantizada universal. Hay que recordar que hay dos pilares fundamentales, uno aprobado en el gobierno de la presidenta Bachelet cuando se creó la pensión básica solidaria y ahora la pensión garantizada universal, que está con esta reforma debiera quedar aumentada a 250.000 pesos. Ahora, tiene una letra chica que a mí no me gusta mucho, que esto dice el gobierno que tiene que estar sujeto al crecimiento. Yo digo sujeto a la reasignación. Nosotros tenemos un Estado que tiene mucha grasa en muchas partes y nos falta más músculo en el Estado en muchas otras partes. O sea, tiene que haber una modernización del Estado, tiene que haber distintas fórmulas que nos permitan reducir gastos en el Estado que apunten a resolver problemas como por ejemplo mejorar la pensión garantizada universal, que debiera llegar a 250.000 pesos sin condiciones como lo pretende el gobierno. Reducir ministerio, por ejemplo, como se ha planteado, fusionar. Puede ser reducir ministerio. Por ejemplo, yo me imagino que ahora, todo esto hay que estudiarlo con mucho más detalle, sí. pero yo imagino que, por ejemplo, minería, energía, economía, agricultura, son ministerios que podrían estar perfectamente en uno solo, que podría ser el Ministerio de Economía, y ahí podría estar agricultura, energía, minería, todos los sectores económicos. Ciencia, educación, ciencia lo pondría en cultura, también lo pondría en educación, o sea, sin duda. Ahora, evidentemente todo esto tiene hay que estudiarlo, análisis, sí. Por supuesto, pero yo no me cierro a la posibilidad de reducir ministerio y además reducir todos los programas que hay, porque si ustedes se dan cuenta, la cantidad de funcionarios públicos que se ha contratado en el último tiempo ha aumentado muchísimo. En el gobierno del presidente Piñera también, o sea, esto no es un tema exclusivamente de la izquierda, sino que el Estado está aumentando mucho y hay una serie de programas que requiere contratación de gente y que además son programas que están mal evaluados y tampoco se hace nada. Entonces, los programas mal evaluados, y así está hecho por Hacienda y por la Dirección de Presupuestos, debieran ser terminados y esa gente tiene que salir del sistema, de tal manera de que efectivamente poder poner los recursos donde sean en programas que estén dando resultados, pero no me parece que sigamos financiando programas y hay hartos, son alrededor de 40.000 millones de dólares que se gastan en programas, se han gastado en los últimos 4 años en programas que no dan resultados. Y esto no tiene que ver con un gobierno en específico, sino estos son programas políticas públicas que se desarrollaron, que tenían buena intención, claro, y todo lo demás, pero no resultaron. Entonces eso hay que cortarlo y buscar otras fórmulas y cubrir esas otras necesidades de alguna otra manera. Entonces yo creo que es un tema que para discutir, la modernización del Estado es un tema pendiente para el país todavía y creo que eso hay que trabajar. Senador, insisto, para cerrar el tema de la reforma de pensiones, esto debería, en enero dicen algunos, discutirse en el Senado. ¿Se alcanza a terminar? ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? Porque me imagino van a haber algunas cosas que se van a sacar y tendría que ir a comisión mixta, ¿no? Correcto, a ver. ¿Cómo es el procedimiento? Ya salió de la Cámara de Diputados, la verdad es que salió una reforma sin ningún contenido. Aquí en el Senado se está discutiendo, en enero debiera aprobarse en general, si es que se aprueba en general o si rechaza, habría que ver lo que pasa, pero yo espero que se apruebe, que lleguemos a un buen acuerdo, y de ahí evidentemente como lo que va a salir del Senado es distinto a la Cámara de Diputados, se manda a tercer trámite. El tercer trámite lo revisa la Cámara, rápidamente, no es una cosa que tenga que hacer todo, no, pero revisa, si la Cámara está de acuerdo con todo lo que se hizo en el Senado, se despacha a ley. Si la Cámara dice no estar de acuerdo con lo que dijo el Senado, ahí se va a una comisión mixta. Y ahí tengo mi duda de que esto va a ser terminado en el actual gobierno. Difícil. Sí. Pero por eso es importante que lo que se apruebe en el Senado sea bien compartido entre gobierno y oposición, de tal manera que la Cámara de Diputados se pueda aprobar sin mayores dificultades y podamos tener reforma previsional, que sería como el gran logro del actual gobierno, gran y único logro de este gobierno en este periodo, digamos. Sería y además, no solo un logro para este gobierno. Se han hecho algunas cositas, unas cositas pequeñas por ahí, pero cosas relevantes. Las 40 horas. Con relevantes. Bueno, las 40 horas en varios años. no son 40 horas inmediatas. Sería un gran logro no solo para el gobierno, sino para el país.
porque necesitamos mejorar las pensiones, sobre todo las actuales pensiones de las personas que ya están jubiladas, y generar una mejor posibilidad para más adelante también. Senador, vamos a lo regional. ¿Cómo se conforma después de las elecciones? ¿Cómo se conforma también no sé si decir la grilla de autoridades locales? Tenemos un cambio de la administración en la gobernación con Cristóbal Juliá, pero también tuvimos cambio de signo político en varios alcaldes. ¿Cómo lo ven ustedes desde su coalición? ¿Creen que ha sido positivo? ¿Cuáles son las cuentas finalmente? Ya un poquito con la cabecita un poco más fría después de las elecciones, donde todos ahí dicen que ganamos finalmente, pero bueno, ahora se puede hacer un análisis un poquito más tranquilo. ¿Cómo ve la conformación del panorama político regional? A ver, yo lo veo con esperanza, al escuchar las declaraciones de los nuevos alcaldes y también del gobernador regional electo. Lo veo con esperanza en el sentido de trabajar de manera conjunta. Yo creo que el gran déficit que hemos tenido como región en estos últimos 4 años fue precisamente la falta de trabajo colaborativo y la falta de trabajo conjunto. Yo estoy de acuerdo en que las elecciones y las diferencias políticas se tengan que demostrar en las elecciones y cada uno tiene su posición, pero cuando se trata de trabajar por la región tenemos que dejar de lado todas las aspiraciones políticas y las diferencias políticas y poderse trabajar por toda la gente. Yo el otro día conversaba en Vicuña con el alcalde de Vicuña y me gustó mucho lo que dijo el alcalde de Vicuña. Dijo, mire, es cierto, votó el 54% por mí, yo soy el alcalde, pero soy alcalde de todo Vicuña y tengo que trabajar con todos, por los que votaron por mí y por los que no votaron por mí. Así lo dijo el alcalde y yo me quedo con eso, lo que dijo Mario Aro, y es un poco la actitud que yo he visto en la alcaldesa Norambuena, lo que he visto en Marta Angélica en Conbarbalá, lo que he visto en Carlos en Salamanca, lo que he visto en Héctor también en Ovalle y también en Hernán y Mario aquí en el Valle del Elqui, tanto en Paiguano como en Vicuña. Y también lo he visto en el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, sin perjuicio que uno tiene más facilidades para trabajar con unos que con otros, y eso es verdad, digamos. A mí me ha costado mucho más trabajar con la Municipalidad de Coquimbo que con la Municipalidad de La Serena, a pesar de que la Municipalidad de La Serena también era un gobierno de izquierda, pero era bastante más fácil trabajar algunos temas con la Municipalidad de La Serena. Con Coquimbo es un poquito más cerrado. Con Ovalle también nunca tuve dificultades y todo ello, y uno esperaría efectivamente tengo mucha esperanza en que tengamos una buena gestión en beneficio de la gente de cada una de las comunas y de la región, porque tenemos 4 años pasados como que ya se nos fueron ya realmente para el olvido con la administración regional, y que eso impactó obviamente en los gobiernos comunales, porque de donde los recursos de la inversión en cada una de las comunas provienen desde el gobierno regional. Entonces esa falta de colaboración es que yo espero que se supere y que haya una colaboración máxima entre los 15 consejeros regionales, los 100 concejales, los 16 consejeros regionales, quiero decir, los 15 alcaldes y el gobernador regional. Yo creo que tengo fe y esperanza en que eso así va a ocurrir. A nivel parlamentario nosotros nos hemos unido en los temas de agua, en los temas de salud, en los temas del pisco, un montón de temas. Yo creo que aquí las autoridades locales, yo creo que es mucho más fácil unirse porque son cuestiones más bien mucho más comunes y del día a día. A propósito que hablo del pisco, a toda esta controversia que se ha generado con los vecinos de Perú y el tema de la defensa del pisco, conversábamos con el gerente de Pisco Chile acá, y él sentía que de un tiempo a esta parte las autoridades, no de este gobierno, sino que de los gobiernos anteriores, habían sido un poco lentas en relación al posicionamiento que había hecho Perú en la marca Pisco. Sí, efectivamente, yo te diría que casi al final del gobierno del presidente Piñera como que recién se tomó conciencia de que había que defender el pisco en el mundo, no solo desde la perspectiva de la promoción y la instalación del pisco en distintos lugares del mundo para su consumo, sino también de la defensa de la denominación de origen, porque a Perú el pisco peruano, el aguardiente peruano, mejor dicho, es defendido por el Estado peruano. Exacto. En cambio, en el caso del pisco chileno, es defendido por los productores, por lo tanto se requiere un apoyo, y ahí donde hubo recursos importantes y se comenzaron los compromisos hacia el final del gobierno del presidente Piñera, y durante este gobierno se reforzaron un poco más. Y yo espero que, si bien se tuvo una reducción ahora, hemos estado conversando, una reducción del presupuesto, y no podría entenderlo por todos los problemas económicos que tenemos como país y como Estado, pero me parece que hay cosas que se pueden mejorar y se pueden reasignar presupuestariamente, y es un tema que conversamos con el ministro de Hacienda y con la directora de presupuesto, y ayer lo conversamos con el canciller también para ver de dónde se sacan estos recursos que no quedaron en el presupuesto, que se redujo como al 60% de lo que estaba destinado, y ya se ha hecho una inversión importante, y si no se le da continuidad a esos programas se pierde toda la inversión realizada. Entonces yo creo que, yo tengo mira fe, yo he escuchado al canciller, he escuchado al ministro de Agricultura, he escuchado
el presidente Boric, que el tema les interesa y están preocupados de esto y no me cabe duda que van a apoyar. Y yo esperaría que en la región también se produjera eso, porque no tuvimos mucho apoyo de parte de la ex gobernadora y yo espero que con el gobernador actual, que además es un hombre de Montepatria, es un hombre que viene del mundo rural, sabe de lo que significa la industria del pisco y la industria de la uva en esta región. Estamos conversando con el senador Sergio Gaona. ¿Tú querías preguntar algo? No, tenemos Carlitos, estamos ahí en redes sociales, está con los comentarios de la gente también aquí en me imagino hay harto comentario, WhatsApp. pero quiero privilegiar el tiempo que tenemos con el senador para ir pasando rápidamente a temas que son regionales, pero que también han tenido impacto a nivel nacional. No lo puedo dejar de preguntar por Dominga, por esta decisión del Tribunal Ambiental, que ha generado, bueno, muchos dicen que esto fue un portazo para el no que había dado el gobierno del presidente Boric, y hay algunos que han puesto este tema ya a un nivel más del alma del gobierno. Lo decía el mismo diputado Monucheri: si se rechaza Dominga, o sea, se avanza Dominga, perdón, muere el alma de este gobierno. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo pondría en términos tan dramáticos? A ver, yo no reduciría la aprobación o rechazo de un proyecto a la muerte del alma de un gobierno. Yo creo que eso ya es como demasiado, digamos. Pero claramente lo que hay que destacar de que aquí hay una decisión de la justicia. Y eso no es menor, digamos. Lo que dijo el Tribunal Ambiental es que aquí había un problema no menor, un problema grave de falta de imparcialidad, y de decisiones más bien de carácter, yo las interpreto, más bien decisiones de carácter político e ideológicos que otra cosa. Y no se adscribió a lo que fue la formulación técnica del proyecto, porque desde la perspectiva del Servicio de Evaluación Ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental, quien técnicamente resuelve estos proyectos, ha dado reiteradamente la aprobación al proyecto Dominga. Y lo que ha ocurrido es que en las reclamaciones ante los consejos de ministros o las comisiones regionales de medio ambiente se ha rechazado, se ha aprobado y hay un loop casi interminable. Fíjate que ahora yo soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y estamos precisamente en la modificación y modernización de la legislación ambiental. Y una de las cosas que estamos haciendo es eliminar las comisiones regionales de medio ambiente, las COEVA, y eliminar además el comité de ministros por su fuerte carácter y componente político en las decisiones. Claro. Sí, yo creo que esto hay que eliminarlo. Avanzar a un organismo netamente técnico, y ahí donde hay una diferencia con el gobierno que estamos discutiendo, que debiéramos resolverlo la próxima semana en el Senado y ya pasar a sala para votación, y después tendría que ir a la Cámara de Diputados todavía el trámite. Pero lo que nosotros creemos es que debiera haber una especie de consejo directivo tipo Banco Central, y un servicio con director ejecutivo nacional, directores regionales y todo lo demás, pero que sea de una calificación eminentemente técnica. Técnica y autónoma. Nosotros queremos mucho más autonomía para el Servicio de Evaluación Ambiental, el gobierno quiere menos autonomía, el gobierno no le gusta la idea del consejo directivo, el gobierno prefiere un consejo de reclamación, y además que la reclamación sea optativa. Es decir, si un titular no queda conforme con lo que definido con la resolución de calificación ambiental, podría ir o a un consejo de reclamación de carácter administrativo o directamente a los tribunales. Y no dar toda esta vuelta que hemos dado, que Dominga es el claro ejemplo de todas las vueltas que se dan. Sí. O lo que plantea, y que eso sea opcional, que puede decir, o si una comunidad no está de acuerdo con lo que se decidió en la comisión, en el Servicio de Evaluación Ambiental, también puede elegir de irse de reclamación al Consejo de Reclamación dentro del Servicio de Evaluación Ambiental, o ir directamente a los tribunales y saltarse varios pasos para no estar efectivamente, porque hoy día está el recurso de invalidación, recurso de reclamación, de reconsideración, recurso jerárquico, y damos vueltas y vueltas y vueltas. En lo que significa la evaluación técnica, el Servicio de Evaluación Ambiental cumple absolutamente con los plazos. El problema está en los distintos servicios que hacen una cantidad de observaciones, muchas de ellas pertinentes, otras no tanto, y eso provoca la demora. Y los tiempos que toman el Consejo de Ministros para las reclamaciones, reconsideración y toma, y después lo que pasa en el Tribunal Ambiental, y después lo que pasa en la Corte Suprema. Entonces, evidentemente, lo que estamos tratando de hacer aquí es acortar todo ese proceso, de tal manera que haya una sola instancia de reclamación, ya sea administrativa o tribunales de inmediato, y el titular o la gente que se oponga al proyecto puedan elegir sin dificultades. Yo espero que eso pueda prosperar. Estamos llegando a un buen entendimiento con el gobierno, hay diferencias no menores, hay cosas que no nos gustan a nosotros de lo que se aprobó, porque son materia exclusiva del Poder Ejecutivo, en lo que ha avanzado la legislación ambiental, y hay cosas que al gobierno no le gustan. Y eso significa que lo que se ha llegado es bueno, porque cuando no están todos conformes, significa que
el asunto aquí, nadie ganó algo en específico, sino que efectivamente se hizo un consenso. Así que yo espero que no se vuelvan a repetir los hechos como lo que ocurre con Dominga. Hemos tenido problemas con parques eólicos, con plantas solares, hemos tenido problemas con proyectos inmobiliarios. Ahora hace poco se rechazó un proyecto porque no tenía enfoque de género. Entonces yo me pregunto, ¿es materia del Servicio de Evaluación Ambiental ver si un proyecto cumple o no cumple con el enfoque de género? En lo estrictamente claro, no podría yo tengo mis dudas en esto. Entonces ese tipo de cosas yo creo que hay que terminar con la discrecionalidad y la arbitrariedad que se produce al interior de ciertos servicios públicos respecto a esta materia. Lo que se demora el Consejo de Monumentos Nacionales y la falta de proporcionalidad es enorme, porque para lo mismo es lo mismo encontrar un cementerio indígena que encontrar una vasija de cerámica precolombina probablemente, o incluso ni siquiera precolombina. El tiempo y trámite es el mismo, entonces es un tema de proporcionalidad que hay que resolver. Senador, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle un tema que yo sé que es sensible para usted. ¿Cómo ha visto la posición del gobierno con respecto a en relación a internacional de Palestina? Sí. Mira, yo he visto a este gobierno bastante bien, en algunas cosas un poquito imprudente, pero en la generalidad yo creo que el gobierno ha sido certero en una cuestión que es universal, que es la defensa del derecho internacional humanitario y la defensa de los derechos humanos. Evidentemente, el ataque de Hamás y el secuestro de ciudadanos israelí es absolutamente condenable, y eso es un acto terrorista. Y eso hay que sancionarlo, y es por eso que la Corte Penal Internacional dio orden de arresto contra los máximos jerarcas de Hamás. Pero la reacción del Estado israelí ha sido una reacción inaceptable. Para mí, para mi juicio, es un genocidio. Eso es lo que está ocurriendo en Palestina, y eso tiene que ser sancionado, y así lo ha ido entendiendo la Corte Penal Internacional, y hoy día el primer ministro israelí tiene orden de detención internacional. Sí. Por lo tanto, me parece que más allá de todas estas cosas, que es la defensa del derecho, los derechos humanos, el derecho humanitario internacional y de la justicia y la autodeterminación de los pueblos, lo que más nos preocupa es el sufrimiento del pueblo palestino. La cantidad de muertos, más de 40.000 muertos, el 60% de ellos niños, mujeres y ancianos. Entonces, yo entiendo que un país pueda tenga derecho a defenderse como lo que alega Israel, pero no es la forma criminal en que lo han hecho. Yo creo que esto es grave, y tampoco uno puede estar ajeno a esto ni hacer oídos sordos. O sea, así como nos preocupamos de Venezuela y de la violación de los derechos humanos que comete el dictador Maduro en Venezuela, tenemos que tener la misma fuerza, y eso lo digo especialmente a la gente de mi sector, la misma fuerza para condenar a Israel con el atropello y violaciones de los derechos humanos que ha hecho con el pueblo palestino. Así como criticamos a Rusia por lo que ha hecho en Ucrania, lo mismo tenemos que hacer con Israel respecto a lo que hace con Palestina. Así como criticamos a Nicaragua con su dictadura, lo mismo debiéramos hacer nosotros con Israel. Entonces, por lo tanto, yo aquí llamo a no tener ese doble estándar. Los derechos humanos son universales, el derecho humano internacional es universal y es igual para todos. Aquí no hay de primera categoría ni de segunda categoría, y lo de Palestina claramente es un genocidio, y yo espero que los tribunales internacionales logren hacer justicia, y que esto se termine una vez por todas, y especialmente el cese al fuego, a la guerra, y que puedan retornar a sus tierras la gente que ha sido desplazada en el caso de Gaza. Senador, vamos a tener que invitarlo más seguido porque nos quedaron muchos temas por debatir. No hay problema, aquí vamos a estar disponibles. Yo estoy todos los jueves y viernes aquí en la región disponible recorro un poco entre Valle, Illapel, en fin, todos los lugares, pero siempre